El TRIAC es un dispositivo semiconductor destinado a ser utilizado en términos generales en circuitos de corriente alterna. Se caracteriza por presentar un circuito abierto entre sus dos terminales principales, que son MT1 y MT2, hasta que se aplique un impulso activador en el terminal de la compuerta. Este se conoce con el nombre de gate. A partir de ese momento presenta una resistencia de muy poco valor en sentido directo. El impulso de disparo activador puede ser de una u otra polaridad y en cualquiera de las alternancias de la tensión aplicada y en cualquiera de los sentidos de la corriente que se le aplique. Esta experiencia hemos montado el circuito como se muestra en la figura, la guía de estudio. Como podemos ver, tenemos un transformador que nos genera con 115 voltios AC, nos genera 9 voltios que van conectados en serie a la lámpara. Luego tenemos el mismo nodo conectamos a R1, una resistencia 1 de 1 ohmio. Luego en serie conectamos el potenciómetro de 5 kilo ohmios y aquí tenemos conectado el TRIAC, que va su pata MT2 al nodo de la resistencia 1, y tenemos la MT1 que va a tierra. Esta es MT1 que va a tierra, y tenemos gate o gatillador que va al centro del potenciómetro. Entonces, como ya después de haber visto la figura, ya tenemos aquí el circuito montado. Como podemos ver, aquí tenemos la entrada positiva de los 9 voltios, tenemos la resistencia de 1 ohmio, potenciómetro de 5K, el TRIAC. Aquí tenemos las entradas MT1, MT2 y gate por el cable naranja unido al potenciómetro, MT1 unido a la tierra del transformador o del circuito que tenemos aquí, y MT2 que va al mismo nodo de la resistencia 1. Bueno, ahora vamos a imprimirle corriente. Bueno, como vemos, la lámpara aún no enciende porque tenemos todo el potenciómetro a la izquierda. Ahora vamos a imprimirle, y allí vamos observando cómo la intensidad de la lámpara aumenta y disminuye. Esto es el montaje del circuito 1 de la experiencia con los TRIACs. Lo que vemos es que el TRIAC nos va a servir como un interruptor. Tenemos aquí el producto de estos dos capacitores, que cuando el voltaje que entra, la carga que entra es muy poca, el switch, o sea el TRIAC, no va a activar la lámpara, pero cuando alcanza el voltaje necesario, activa la lámpara. Entonces ya no trabaja tanto, ya no se ve tanta la regulación de la luz, sino que cuando alcanza el voltaje, la carga que necesita, se activa el circuito. Entonces aquí vemos que tenemos los capacitores en paralelo, tenemos la resistencia, la R2, que en este caso es de 330, tenemos el TRIAC conectados, la compuerta conectada a los capacitores. Entonces lo vemos acá montado, ahora acá, donde tenemos los dos capacitores conectados con la compuerta del TRIAC por medio de este alambre. Tenemos la resistencia de 330 conectada a los dos capacitores, tenemos el potenciómetro de 5K. Entonces le conectamos la lámpara y activamos el potenciómetro.
Podemos ver que lo estoy moviendo y no se ve tanta la regulación, sino que cuando alcanza la carga que necesitan se dispara la corriente. Les haremos el montaje del circuito del disparo del triac con una compuerta lógica. Para este circuito contamos nuevamente, como en los anteriores, con un transformador a 9 voltios y de igual forma con la misma lámpara de 6 voltios. En este caso nos encontramos con un circuito integrado 7404 en el cual le vamos a imprimir 5 voltios con el generador a 60 Hz de alimentación. La función que va a cumplir el integrado en este caso es la rapidez con la cual se manda la señal para que encienda la lámpara. En este caso, como ya lo veremos más adelante, la lámpara se enciende a la velocidad, digamos que máxima, de tal forma que pues no podemos diferenciar o calcular el tiempo que en este caso emplea. Con el datasheet tenemos de que en el pin 14 se conecta la alimentación de 5 voltios y en el pin 7 conectamos la resistencia de 1K, la cual a su vez va a tierra. Vamos a mostrar ahora el montaje del circuito. Les mostraremos el circuito montado en la protoboard. Como vemos, aquí está el transformador a 9 voltios, tenemos el integrador, aquí está la alimentación de los 5 voltios conectado al pin 14. Tenemos en el pin 7 tenemos la resistencia de 1K y tenemos que llega el gate del triac. De igual forma tenemos el triac con el MT1 va a la lámpara y el MT2, que es este cablecito blanco, llega a tierra. Ahora cerramos el circuito y encontramos que la lamparita prende. En términos más sencillos, la explicación de este circuito está, el funcionamiento del circuito está explicado como que cada vez que se recibe un pulso, el integrador lo envía al activa el triac y esta a su vez